El sistema nervioso se puede dividir en funcional y anatómica. Dentro de la funcional se encuentra la vía de relación, que permite captar estímulos mediante receptores sensitivos y puede responder a estos. Estos estímulos pueden provenir del medio externo o interno. Dentro del sistema funcional también se encuentra el autónomo, que regula el funcionamiento de los sistemas funcionales a través del sistema simpático y parasimpático. También tenemos, según la anatomía, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, que está formado por órganos conectados entre sí y ubicados en cavidades óseas que lo protegen. Dentro de la columna vertebral se encuentra la médula espinal y dentro de la cavidad se encuentra el encéfalo, que está formado por el cerebro, cerebelo, pedúnculos, protuberancia y bulbo. Estos tres últimos forman el tronco encefálico. Todos los órganos del sistema nervioso central están cubiertos por tres membranas llamadas meninges. La primera es la pía madre, que está adherida a los órganos. La segunda es la aracnoides, que es una membrana intermedia. Y la tercera es la dura madre, que es fibrosa y está en contacto con el hueso. También dentro de la anatomía del sistema nervioso se encuentra el periférico, que está formado por nervios, y estas son prolongaciones de las neuronas del sistema nervioso central. Hay dos tipos de nervios. Están los nervios craneales, que tienen origen en el encéfalo y se encargan de las diferentes estructuras de la cabeza y del cuello, y son 12 pares. Y los nervios raquídeos tienen origen en la médula espinal, se distribuyen por el resto del cuerpo y son 31 pares. Los nervios se pueden clasificar según su función en motores, que contienen fibras motoras que envían información desde el sistema nervioso central hacia un músculo, provocando su contracción y movimiento. Los sensitivos informan al sistema nervioso central acerca de estímulos captados por receptores ubicados en piel, mucosa, articulación, etc. Los sensoriales están destinados a órganos de los sentidos, excepto el tacto, y los mixtos contienen fibras motoras y sensitivas. Nervios craneales. El primero es el nervio olfatorio, es sensorial para el olfato y nace en el cerebro y no tiene origen aparente. El segundo es el nervio óptico, que es sensorial para la vista, nace en el cerebro y no tiene origen aparente. El tercero es el nervio motor ocular común, es motor porque contrae los músculos que movilizan al glóbulo ocular común, nace en los pedúnculos y su origen aparente es el surco interpeduncular. El patético es el número 4, es motor, lleva información motora al músculo oblicuo mayor, nace en los pedúnculos y su origen aparente es la cara posterior de la protuberancia. El número 5 es el trigémino, es mixto, es motor para la masticación y sensibilidad para la piel de la cara, nace en la protuberancia y su origen aparente es el costado del agujero ciego. El número 6 es el nervio ocular externo, es motor porque lleva información al músculo recto externo que permite el movimiento del ojo, nace en el límite entre el bulbo y la protuberancia y su origen aparente es la cara anterior de la protuberancia. El número 7 es facial, es mixto, la parte motora está destinada a la mímica y la gestualidad y la sensitiva a una porción de la lengua. Nace en el límite entre el bulbo y la protuberancia y el origen aparente es la fosita supraolivar. El número 8 es el nervio auditivo, es sensorial para la audición y el equilibrio. Nace en el límite entre el bulbo y la protuberancia y su origen aparente es la fosita lateral del bulbo. El número 9 es el glosofaringeo, es mixto. La parte motora está destinada a la musculación de la faringe y la sensibilidad de la lengua. Nace en el bulbo y el origen aparente es el surco colateral posterior del bulbo. El número 10 es el nervio neumogástrico, es mixto, es más motor porque está destinado al sistema digestivo y respiratorio. Nace en el bulbo y su origen aparente es el surco colateral posterior del bulbo. El número 11 es el nervio espinal, es motor porque está destinado a dos músculos del cuello, el músculo trapecio y el esternocleidomastoideo.
nace en el bulbo y el origen aparente es el surco colateral posterior del bulbo. Y el número 12 es el nervio hipogloso, es motor para los músculos de la lengua. Nace en el bulbo y su origen aparente es la fosita supraolivar. Todos los órganos del sistema nervioso central presentan en su interior cavidades ventriculares por donde circula líquido cefalorraquídeo. Las cavidades ventriculares son: primero, conducto del epéndimo, que recorre el interior de la médula. El segundo es el cuarto ventrículo, que está ubicado entre el tronco y el cerebro, entre el tronco encefálico y el cerebelo. El número 3 es el acueducto de Silvio, que sale del cuarto ventrículo para alcanzar el tercer ventrículo, recorriendo los pedúnculos. El cuarto es el tercer ventrículo, que es el ventrículo medio porque se ubica en el centro del cerebro. Y el número 5 son los ventrículos laterales derecho e izquierdo, que se ubican a cada lado del tercer ventrículo, ubicados con este por medio del agujero de Monro. Las neuronas están formadas por un cuerpo o soma de prolongaciones, dendritas y axón. El cuerpo es la parte más voluminosa de la neurona, contiene órganos que permiten la vida de la neurona. Las dendritas son cortas y periféricas, su función es absorber el impulso nervioso e ingresarlo al cuerpo. El axón es único y largo, su función es conducir el impulso nervioso desde el cuerpo hasta el extremo del axón, llamado motor terminal. Para acelerar la conducción del impulso nervioso está cubierto por una vaina de mielina. El impulso que llega al botón terminal se transmite a las dendritas de la neurona vecina por sinapsis. La conducción es siempre unidireccional, va dendrita al cuerpo, cuerpo axón y el axón a otra dendrita de otra neurona. La neurona sensitiva es una neurona pseudomonopolar, posee un cuerpo, pocas dendritas y un axón que se divide en dos prolongaciones. Una es la prolongación periférica, que va a absorber el impulso nervioso, y la prolongación central va a conducir el impulso nervioso hasta el interior del sistema nervioso central. En el sistema nervioso central hay dos formaciones, la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia blanca está formada por un conjunto de axones que contienen mielina. Los axones van organizados en fascículos, y el fascículo de sustancia blanca es un conjunto de axones que tienen un mismo destino y transportan una misma información. La sustancia gris está formada por cuerpos neuronales y lo encontramos en la corteza, formando grupos que son agrupaciones de cuerpos neuronales con una misma función ubicada dentro del sistema nervioso central, y en los ganglios, que son agrupaciones de cuerpos neuronales con una misma función ubicados fuera del sistema nervioso central. Por ejemplo, el ganglio sensitivo. Hay dos orígenes de todos los nervios: el origen real, que es el lugar donde se encuentran los cuerpos neuronales que forman al nervio. Los nervios motores tienen origen real en un núcleo y los nervios sensitivos tienen origen real en un ganglio. Y el origen aparente es el punto de la superficie del sistema nervioso central por donde sale el nervio. El núcleo de terminación es donde ocurre la primera sinapsis. Originan fascículos con dirección ascendente que llevan información a centros nerviosos superiores, por ejemplo el cerebro y el cerebelo. La médula espinal, la configuración externa. Tiene forma de un cilindro aplanado, adelante y atrás. Se describe en dos caras, una anterior y posterior. El extremo superior se continúa con el bulbo y el extremo inferior se adelgaza y termina en punta llamada filum terminale. La cara anterior presenta en la línea media un surco que se extiende en toda su longitud, llamado surco medio anterior, y a cada lado del surco se encuentran los surcos colaterales anteriores derecho e izquierdo. La cara posterior presenta un surco medio anterior más ancho y menos profundo que el posterior y surcos colaterales posteriores. Los surcos colaterales anteriores y posteriores son el origen aparente de los nervios raquídeos. El nervio raquídeo. Cada nervio raquídeo está formado por dos raíces. La raíz anterior sale por el surco colateral anterior y contiene fibras motoras. Tiene origen real en un núcleo y origen aparente en el surco colateral anterior. La raíz posterior sale por el surco colateral posterior y tiene fibras sensitivas. Tiene origen real en el ganglio espinal y origen aparente en el surco colateral posterior.
Ambas raíces se unen en una sola vaina formando un nervio raquídeo, que es entonces un nervio mixto. La sustancia gris. Los cuerpos neuronales que constituyen la sustancia gris de la médula forman una masa alrededor del epéndimo y adoptan la forma de una letra H, en la cual se distinguen dos prolongaciones hacia adelante y dos hacia atrás, llamadas astas anteriores y astas posteriores. El asta anterior es más ancha y corta que el asta posterior y contiene núcleos motores, mientras que el asta posterior contiene núcleos sensitivos de terminación. Los núcleos del asta anterior son el núcleo antero-interno, el núcleo antero-externo, el núcleo central, el núcleo postero-externo y el núcleo postero-interno. El núcleo del asta posterior son 1. La capa zonal de Waldeyer, 2. La sustancia gelatinosa de Rolando, 3. El núcleo propio del asta posterior, 4. Columna de Bechereu, 5. Columna de Clark. Los núcleos 1 y 2 reciben información sensitiva proveniente de la raíz posterior relacionada con la sensibilidad termoalgésica. El núcleo 3 termina las fibras con sensibilidad táctil, es protopática. El núcleo 4 y 5 recibe sensibilidad profunda o propioceptiva inconsciente, que proviene de receptores propios del organismo. La clasificación de las vías sensitivas. Sensibilidad consciente terminan en la corteza cerebral para dolor y temperatura y tacto fino y grueso. La sensibilidad inconsciente termina en el cerebelo. La sensibilidad espacial es consciente y la dan los órganos de los sentidos. Los núcleos motores del asta anterior reciben información motora por medio de los fascículos descendientes provenientes de centros nerviosos superiores. Los núcleos sensitivos del asta posterior originan fascículos sensitivos que llevan información sensitiva a centros nerviosos superiores. La sustancia blanca de la médula. Los diferentes fascículos de la médula se distribuyen en los cordones medulares. La médula presenta 3 cordones a cada lado de la línea media. El primero es el cordón anterior, que es el espacio de sustancia blanca comprendido entre el surco colateral anterior. El segundo es el cordón lateral, que está comprendido entre el surco colateral anterior y el surco colateral posterior. Y el tercero es el cordón posterior, que está comprendido entre el surco colateral posterior y el surco medio posterior. Fascículos sensitivos o ascendentes. 1. Espino talámico lateral. Está formado por los axones de la sustancia gelatinosa de Rolando y transporta sensibilidad de dolor y temperatura. Se ubica en el cordón lateral de la médula y asciende hasta el cerebro, donde termina en un núcleo llamado tálamo. El segundo es el espino talámico anterior. Se origina en el núcleo propio del asta posterior, continuando la vía de la sensibilidad táctil. Este fascículo asciende por el cordón anterior de la médula y termina en el tálamo. El tercero es el espino cerebeloso directo de Fletching. Está formado por los axones de los cuerpos neuronales ubicados en la columna de Clark. Se ubica en el cordón lateral de la médula del mismo lado que el núcleo que lo origina y lleva información propioceptiva inconsciente hasta el cerebelo. El espino cerebeloso cruzado transporta información inconsciente hasta el cerebelo, se origina en la columna de Bechereu y cruza al lado opuesto y asciende por el cordón lateral. Y el 5, el haz de Golgi-Burdach, no se originan en ningún núcleo del asta posterior, sino que están formados por axones que corresponden al ganglio espinal y que una vez que ingresan en la médula se ubican en el cordón posterior para terminar en el bulbo en los núcleos de Golgi-Burdach y von Monaco. Transportan información inconsciente y táctil. Los fascículos motores son descendientes. La información motora que llegará al nervio raquídeo puede ser voluntaria o involuntaria. Los fascículos voluntarios transportan información que se origina en la corteza cerebral, mientras que los involuntarios descienden desde núcleos del tronco encefálico o del cerebro con respuestas motoras involuntarias que efectúa el cerebelo. Ambos terminan en el núcleo del asta interior. Los de información motora voluntaria son piramidales, y está el piramidal cruzado, que se origina como división del fascículo piramidal, en el límite entre el bulbo y la médula. Este fascículo se origina en la corteza cerebral, en un sector llamado área 4, desciende con información motora voluntaria por el tronco encefálico y en el límite entre el bulbo y la médula se divide en dos: fascículo
piramidal cruzado cruza la línea media, se ubica en el cordón lateral de la médula y termina en los núcleos del asta anterior del lado al que cruzó. Y fascículo piramidal directo continúa sin cruzar, ocupa el cordón anterior de la médula, pero para terminar cruza al lado opuesto, terminando en los mismos núcleos que el piramidal cruzado. Y los de información motora involuntaria son extrapiramidales y son el vestíbulo espinal, que se origina en los núcleos vestibulares del bulbo y desciende por los cordones anterior y lateral. El olivo espinal tiene su origen en el bulbo llamado olivo vulvar y ocupa el cordón lateral. El tecto espinal tiene su origen en los núcleos del techo de los pedúnculos y ocupa el cordón lateral. El rubro espinal tiene su origen en el núcleo rojo de los pedúnculos y ocupa el cordón lateral. El estrío espinal tiene su origen en un grupo de núcleos del cerebro llamado cuerpo estriado y en la médula se ubica junto al olivo espinal en el cordón lateral formando el fascículo triangular. Tronco encefálico. Está formado por 3 órganos conectados en forma consecutiva, los pedúnculos cerebrales, la protuberancia y el bulbo. Por debajo del bulbo se continúa la médula y por encima de los pedúnculos se encuentra el cerebro. Por encima y por detrás del tronco encefálico se encuentra el cerebelo, que está unido a cada órgano del tronco encefálico por medio de los pedúnculos cerebelosos. Existen 3 pedúnculos cerebelosos a cada lado. Los pedúnculos cerebelosos superiores unen al cerebro con los pedúnculos cerebrales, los pedúnculos cerebelosos medios unen al cerebro con la protuberancia y los pedúnculos cerebelosos inferiores unen al cerebro con el bulbo. Queda un espacio entre la cara posterior del bulbo y la protuberancia y el cerebelo. Ese espacio contiene líquido cefalorraquídeo y se llama cuarto ventrículo. Presenta un piso formado por la cara posterior de la protuberancia y el bulbo y un techo formado por el cerebelo. Hacia abajo se continúa con el epéndimo y hacia arriba con el acueducto de Silvio. La cara anterior del tronco encefálico. El límite superior de la protuberancia es el surco pontopeduncular que lo separa de los pedúnculos cerebrales. El límite entre la protuberancia y el bulbo es el surco bulbo-protuberancial y el límite inferior del bulbo se denomina decusación de las pirámides, que representa en la superficie el entrecruzamiento de los haces piramidales. El surco que separa ambos pedúnculos se llama surco interpeduncular. La cara anterior de la protuberancia presenta un canal llamado canal basilar. En la cara anterior del bulbo se observa un surco en la línea media llamado surco medio anterior del bulbo, que al reunirse con el surco bulbo-protuberancial forman el agujero ciego. A cada lado del surco medio anterior hay un relieve llamado oliva vulvar, limitada por los surcos pre- y retroolivar. El espacio comprendido entre el surco medio anterior y el surco preolivar se denomina pirámide vulvar. Sobre el surco vulvar protuberancial y encima de la oliva encontramos a la fosita supraolivar y al lado la fosita lateral del bulbo. Cara posterior del tronco encefálico. Podemos distinguir la cara posterior de los pedúnculos cerebrales y debajo la cara posterior de la protuberancia y del bulbo, formando el piso del cuarto ventrículo. Cara anterior de los pedúnculos. Tiene forma cuadrilátera y llamada lámina cuadrigémina, en la cual se pueden observar los 4 tubérculos cuadrigéminos, 2 superiores y 2 inferiores. El piso del cuarto ventrículo es de forma romboidal, en la cual se pueden distinguir 2 triángulos. El triángulo superior o protuberancial, que está formado por la cara posterior de la protuberancia, del triángulo inferior o vulvar, formado por la cara posterior del bulbo. En el ángulo superior del piso del cuarto ventrículo encontramos una membrana que sirve de adherencia al cerebelo llamada válvula de Vieuxence. A cada lado de dicha válvula encontramos el origen aparente del nervio patético. Desde el ángulo superior hasta el ángulo inferior, llamado obex, hay un surco longitudinal llamado tallo de calamus. A cada lado del tallo hay un relieve llamado eminencia teres. En los ángulos laterales encontramos los tubérculos acústicos y desde el tubérculo acústico hacia el tallo de calamus se extienden las estrías acústicas.
En el triángulo vulvar, a cada lado del tallo, encontramos los 3 triángulos que van desde la parte más lateral hacia el centro y se llaman ala blanca externa, ala gris y ala blanca interna. La sustancia blanca del tronco encefálico. Son fascículos sensitivos. El primero es el fascículo espinotalámico anterior y lateral, que en los pedúnculos cerebrales se unen y forman un nuevo fascículo llamado espinotalámico que termina en el tálamo. El segundo es el fascículo espinocerebeloso directo, que ingresa al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior, por lo tanto solo se encuentra en el bulbo. El tercero es el fascículo espinocerebeloso cruzado, que ingresa al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior, entonces lo encontramos en los pedúnculos, la protuberancia y el bulbo. Y el cuarto son los fascículos de Gol y Burdach, que terminan haciendo sinapsis en los núcleos de Gol, Burdach y Volmona-Coe, y a partir de estos núcleos se forma un nuevo fascículo que lleva la misma información que Gol y Burdach y termina en el tálamo llamado cinta de raíl media. El cerebelo se ubica por detrás y por encima del tronco encefálico, está conectado a cada órgano por los pedúnculos cerebelosos. La cara anterior del cerebelo forma el techo del cuarto ventrículo y está tapizada por una membrana llamada velo medular, la cual se adhiere a la cara posterior de la protuberancia a través de la válvula de Vieuxance. La cara posterior es convexa en ambos sentidos y en ella se distingue una porción central llamada vermis, y a cada lado del mismo se encuentran los hemisferios cerebelosos. Tanto el vermis como los hemisferios están atravesados por numerosos surcos que los dividimos en lóbulos llamados lóbulos del vermis. Los lóbulos del vermis son língula, lóbulo central, culmen, declive, folium, tuber, pirámide, úvula y nódulo. El surco que separa el folium del tuber se extiende hasta los hemisferios y se llama gran surco circunferencial. Los lóbulos del hemisferio son 1. Frenillo de la língula, 2. Haz del lóbulo central, 3. Lóbulo cuadrilátero, 4. Lóbulo semilunar, 5. Lóbulo digástrico, 6. Flóculo. Dentro del cerebelo hay 4 núcleos rodeados por fascículos de sustancia blanca y desde el centro hacia afuera se llaman núcleo fastigio, núcleo globoso, núcleo emboliforme y núcleo dentado. Cada núcleo tiene funciones específicas y están involucrados en los diferentes circuitos cerebelosos. Circuito cerebeloso, circuito del arquicerebelo. Está destinado al control del equilibrio. Contiene fascículos de sustancia blanca que ingresan al cerebelo con información sensitiva. Circuito paleocerebelo. Está destinado al control del tono muscular y la postura. Circuito del neocerebelo. Está destinado a la calibración fina de los movimientos. Contiene fascículos eferentes que salen del cerebro con una respuesta motora involuntaria. El cerebro tiene forma ovoidal con un polo mayor orientado hacia atrás y está dividido en 2 hemisferios por un surco profundo llamado cisura interhemisférica. A su vez, ambos hemisferios están unidos por comisuras interhemisféricas que son el cuerpo calloso, el septum lucidum y el trígono cerebral. Cada hemisferio tiene 3 caras. 1, la cara externa, que está orientada hacia la pared lateral del cráneo. 2, la cara inferior hacia abajo, por donde ingresan los pedúnculos cerebrales. 3, la cara interna, que mira hacia la cara interna del otro hemisferio. Cada cara presenta surcos profundos llamados cisuras, las cuales delimitan lóbulos. Cada lóbulo presenta surcos menos profundos llamados circunvoluciones. La cara externa presenta 3 cisuras. Cisura de Rolando, que es vertical y llega incluso a la cara interna. La cisura de Silvio, casi horizontal y proviene desde la cara inferior. Y la cisura perpendicular externa es oblicua, ubicada en el polo posterior. De esta manera quedan delimitados 4 lóbulos. El primero es el lóbulo frontal, que se ubica por delante de la cisura de Rolando. Dentro del lóbulo frontal encontramos 2 surcos horizontales que terminan bifurcados en forma de Y acostada, delimitando 4 circunvoluciones, 3 horizontales y una vertical llamada circunvolución frontal ascendente. El segundo es el lóbulo parietal, que se ubica por detrás de la cisura de Rolando, encima de la cisura de Silvio,
y delante de la cisura perpendicular externa. El lóbulo parietal tiene una disposición tal que detrás de la cisura de Rolando queda una circunvolución vertical llamada parietal ascendente. El tercero es el lóbulo occipital, que se ubica detrás de la cisura perpendicular externa, y el cuarto es el lóbulo temporal, que se encuentra debajo de la cisura de Silvio. Existe un quinto lóbulo en la cara externa que solo es visible al abrir la cisura de Silvio, llamado lóbulo de la ínsula. Los cuerpos neuronales que forman la corteza cerebral están agrupados según su función en áreas llamadas áreas de Brodmann, identificadas con números. Área del lóbulo frontal. Área 4. Ocupa la circunvolución frontal ascendente y es el área motora primaria, dado que en este sector de la corteza se originan los haces piramidales y geniculado. Es decir, todos los movimientos voluntarios del cuerpo responden a un impulso que se origina en esta circunvolución. El área 10 es un área psíquica pura relacionada con el comportamiento, razonamiento, procesos intelectuales, dirección, etc. El área 6 es un área motora extrapiramidal relacionada con los movimientos asociados y con la elaboración mental del movimiento que precede a la acción voluntaria. El área 44, también llamada área de Broca o del lenguaje articulado, permite la expresión del lenguaje, se encuentra al pie del área 4. Las áreas del lóbulo temporal. Área 41. Se ubica inmediatamente debajo de la cisura de Silvio y es el área auditiva primaria. La vía de audición que comienza en el oído con el nervio 8 termina en el área 41. El área 42 se ubica rodeando el área 41 y es el área de Wernicke o de comprensión del lenguaje. Las áreas del lóbulo occipital. Está el área 17 que se ubica en el polo occipital del cerebro y es el área visual primaria. La vía de la vista que comienza en el ojo con el nervio óptico termina en el área 17. El área 18 rodea el área 17 y es el área de comprensión o reconocimiento visual. Áreas del lóbulo parietal. Área 3, 1 y 2. Ocupa la circunvolución parietal ascendente y es el área sensitiva primaria. Todas las vías sensitivas para hacerse conscientes terminan en esta área. La cara interna presenta 3 cisuras. 1. Cisura calloso marginal. Tiene una curvatura similar a la del cuerpo calloso y es la más extensa de estas 3 cisuras. 2. La cisura perpendicular interna es oblicua hacia abajo y tiende a unirse con la cisura calcarina. Y 3 es la cisura calcarina. Existen 3 cisuras que determinan la existencia de 4 lóbulos. 1. Frontal externo, 2. Cuadrilátero, 3. Cuña y 4. Circunvolución del cuerpo calloso, que es un lóbulo formado por una sola circunvolución y se ubica rodeando el cuerpo calloso, entre este y la cisura calloso marginal. Integra un conjunto de estructuras llamado sistema límbico con funciones instintivas y emocionales. La cara interna. Tiene una sola cisura llamada cisura de Silvio que recorre la cara inferior y luego invade la cara externa. Esta cisura separa 2 lóbulos. 1. El lóbulo orbitario por delante de la cisura y 2. El lóbulo temporo-occipital por detrás de la cisura. Este lóbulo tiene 3 circunvoluciones, de las cuales la más próxima a la línea media se llama circunvolución del hipocampo, con funciones relacionadas con la memoria biográfica. Además de los lóbulos y cisuras mencionadas, es posible ver en la cara inferior del cerebro las siguientes estructuras o formaciones interhemisféricas. A. Bulbo olfatorio. Apoyado sobre el lóbulo orbitario es el origen aparente del nervio olfatorio. B. Cintilla olfatoria. Es la prolongación hacia atrás del bulbo olfatorio. C. Quiasma óptico. Está ubicado entre ambos hemisferios y es el origen aparente del nervio óptico. Tiene forma cuadrangular. D. Cintilla óptica. E. Pedúnculos cerebrales. Ambos pedúnculos ingresan al cerebro por la parte central de esta cara y entre los 2 pedúnculos cerebrales y las cintillas ópticas queda delimitado una figura romboidal llamada rombo optopeduncular. Dentro del rombo encontramos eminencias llamadas tubérculos mamilares y dentro de ellos el tuber cinereum, que es el origen del tallo donde pende la glándula hipófisis. F. Tubérculos mamilares.
G. Tuber cinereum. Los hemisferios derecho e izquierdo están conectados entre sí por medio de las comisuras interhemisféricas, que son el cuerpo calloso, el septum lucidum y el trígono cerebral. El cuerpo calloso es la principal comisura interhemisférica y está formado por fibras que conectan sectores homólogos de ambos hemisferios. Tienen forma curva, como una letra C, y la cara superior corresponde al fondo de la cisura interhemisférica. El extremo anterior es afilado y se llama pico, mientras que el extremo posterior es redondeado y se llama rodete. En la cara inferior se adhiere un tabique que corresponde a la línea media llamado septum lucidum. El borde inferior del septum lucidum se adhiere a la cara superior del trígono cerebral, que es una lámina triangular con una cara superior en cuya línea media encontramos al septum lucidum. El vértice anterior está en contacto con el pico del cuerpo calloso y la base del triángulo está orientada hacia atrás. Del vértice anterior del trígono se desprenden hacia abajo y atrás dos pilares. Cada pilar anterior termina en un tubérculo mamilar. De cada vértice posterior se desprende un pilar posterior. Cada pilar posterior termina en un núcleo ubicado en el lóbulo temporal llamado núcleo amigdalino, que es un núcleo que pertenece al sistema límbico. Finalmente, el núcleo amigdalino del lado derecho está conectado con el del lado izquierdo por un fascículo de sustancia blanca llamado comisura blanca anterior. La configuración interna del cerebro se estudia por medio de dos cortes. Uno, el corte vertical de Charcot, y dos, corte horizontal de Fleming. En ambos cortes se observan las mismas estructuras, a saber, núcleos se dividen en dos. Uno, optoestriado, que se divide en tálamo y el cuerpo estriado, que tenemos el núcleo lenticular y el núcleo caudado. Y el suboptoestriado, que se divide en hipotálamo y subtálamo. La sustancia blanca del cerebro se divide en centro oval y cápsula interna, y los ventrículos en ventrículo medio o tercer ventrículo y ventrículos laterales derecho e izquierdo. El tálamo es el principal núcleo sensitivo del cerebro. Todas las vías sensitivas, excepto el olfato, pasan por el tálamo antes de llegar a la corteza cerebral, donde se hacen conscientes. Es por este motivo que el tálamo es la puerta de entrada a la corteza sensitiva. Tiene forma ovoidal y se ubica a cada lado de la línea media, y el espacio que queda entre ambos tálamos es el tercer ventrículo. Por lo tanto, el tálamo forma la pared lateral del mismo. Desde un tálamo hasta otro y por encima del tercer ventrículo se extiende el trígono cerebral que, visto en el corte frontal de Charcot, no se aprecia su forma triangular, sino que una lámina horizontal. El trígono forma el techo del tercer ventrículo y está tapizado con una membrana llamada tela coroidea, que es una red de vasos sanguíneos. Allí se origina el líquido cefalorraquídeo que llena el tercer ventrículo. El núcleo caudado es un núcleo motor extrapiramidal ubicado por fuera del tálamo y tiene forma curva. El extremo anterior es redondeado y se llama cabeza, y el extremo posterior o inferior se llama cola y es más puntiaguda. En un corte frontal del cerebro solo veo la cabeza y la cola de este núcleo. El núcleo lenticular también es motor extrapiramidal y se ubica por fuera de los dos núcleos mencionados anteriormente. Es de forma triangular y está formada por una porción interna llamada globo pálido y una porción externa llamada putamen. Junto al núcleo caudado forman el cuerpo estriado, que es el origen de la estrioespinal. Los ventrículos laterales. Cada ventrículo lateral está formado por tres prolongaciones. 1, la prolongación frontal, que es hacia adelante. 2, la prolongación esferoidal, que es hacia afuera. Y 3, la porción occipital, que es hacia atrás. El punto donde se unen las tres prolongaciones se llama encrucijada ventricular o carrefour. En el corte frontal de Charcot solo es visible la prolongación frontal. El hipotálamo es un conjunto de núcleos ubicado debajo de los tálamos y el tercer ventrículo, del cual forman el piso. Los núcleos del hipotálamo tienen funciones tan variadas como vitales, por ejemplo, control de hambre, sed, temperatura corporal,
funciones del sistema nervioso autónomo, etc. La sustancia blanca es una cápsula interna, que es la sustancia blanca que separa al núcleo lenticular de los núcleos caudados y tálamo. La cápsula interna contiene fascículos que descienden desde la corteza cerebral, que es motor voluntaria, para terminar en el tronco encefálico. El centro oval es el resto de la sustancia blanca del cerebro, formado por 3 tipos de fibras. A. Fibras comisurales, que conectan ambos hemisferios, por ejemplo, las fibras del cuerpo calloso. B. Fibras de proyección. Llevan información desde el cerebro hacia otros órganos del sistema nervioso central o viceversa, por ejemplo, la fibra de la piramidal. C. Fibras de asociación, que conectan distintos sectores dentro del mismo hemisferio. El ventrículo medio o tercer ventrículo se ubica en el centro del cerebro y en él se distingue el techo, trígono, paredes laterales, tálamos y el piso, hipotálamo. Contiene líquido cefalorraquídeo que se origina en una red llamada pleros coroideos. Dicho líquido circula por las cavidades ventriculares. El tercer ventrículo se conecta con el cuarto ventrículo por medio del acueducto de Silvio, que recorre los pedúnculos cerebrales. Además se conecta con cada ventrículo lateral por medio del agujero de Monro.